Muy buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Lisen. ¿Cómo estás, Carla? Buenas noches, buenas noches. Bien, jóvenes, la pasada clase, recordando un poco, habíamos ingresado a ver lo que es la teoría del conflicto, la importancia que reviste esta situación, ¿no? Justamente nos da la vía para poder iniciar el proceso de negociación, ¿no? Ya que si no existiera conflicto, decimos, no tuviera por qué haber ningún proceso de negociación. Las partes estarían en total acuerdo y en definitiva, ¿no? No hubiera ninguna posición antagónica entre sus propuestas y demás. Es en ese sentido que lo que se quiere al abordar el conflicto particularmente son algunos aspectos, por ejemplo, de poder en todo caso, no cada una de las partes va a querer cambiar el punto de vista de la contraparte, cambiar el comportamiento, si en todo caso, por ejemplo, nos corresponde negociar con un negociador de conducta evasiva, sumisa, entonces hay muchos aspectos en los cuales nosotros podemos aprovechar esa situación, pero todo va a depender siempre, y decíamos, de la manera en cómo se va a diagnosticar el conflicto. Para ello es muy importante conocer también, y hoy día vamos a proporcionar aquello, las herramientas con las cuales efectivamente podemos analizar el conflicto de manera de poder tener un horizonte más claro para poder detectar las posiciones, las necesidades, los intereses que tiene la contraparte al momento de sentarse a negociar. Pero es muy importante, ¿no? Al momento de establecer, como decíamos la pasada clase, la estrategia del manejo de conflicto ha de depender mucho de lo que es la naturaleza del conflicto, es el identificar cuál es la razón del conflicto, las circunstancias de este conflicto y también quienes se encuentran involucrados en el mismo, ¿no? Definíamos el conflicto, ¿no? Como algo que, en cual automáticamente cuando escuchamos la palabra problema, ¿no? Automáticamente a nuestra cabecita se nos viene conflicto, lucha, posiciones antagónicas, y decíamos, ¿no? Algunas personas ven lo oscuro de la situación y otros están viendo una luz en el camino. Entonces ya va a depender mucho cuál ha de ser el enfoque que nosotros le vayamos a brindar a este proceso de poder solucionar el conflicto. Brindábamos, ¿no? Una definición sencillita acerca del conflicto, sobre, en todo caso, es cuando dos o más partes que se encuentran o se sientan en un proceso de negociaciones porque se han visto con intereses contrapuestos o porque una de las partes ha afectado en definitiva los intereses de su contraparte y esa situación hace que nomás se tenga que canalizar un proceso de negociación, pero siempre y cuando se pueda abordar el conflicto de la forma más adecuada, ¿no? Siempre velando de que ambas partes salgan victoriosas. Es un poco complicado esto. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando hablamos de conflicto, una de las partes siempre va a querer dañar o neutralizar a la contraparte. Siempre va a ver como un rival a vencer, pero eso también tiene mucho que ver con el estilo de negociación que uno vaya a llevar adelante también, ¿no? Entonces, estos aspectos son
muy, pero muy importantes acá. La pregunta, por favor, quisiera que también puedan participar, queridos jóvenes. ¿Cuál era el enfoque con relación a la manera como se veía el conflicto anteriormente? ¿No? Hemos visto que ha pasado por tres etapas muy importantes. El conflicto visto desde el punto de vista tradicional, desde el punto de vista de las relaciones humanas y desde el punto de vista de la interacción. ¿Cómo era considerado el conflicto desde el punto de vista tradicional, jóvenes? ¿Alguien recuerda, jóvenes, cuál era el enfoque del punto de vista tradicional del conflicto? Que era mal visto, Listen. No sé, era visto como una cosa negativa que solo traía problemas. Muchas gracias, Carla. Efectivamente, ¿no? Eh, en esta situación, desde el punto de vista tradicional, era algo malo que debería de evitarse, decíamos, ¿no? Automáticamente lo que surgía acá era un comportamiento competitivo en la interacción de las dos partes, es decir, eliminar a la contraparte, ¿no? Es decir, son negociaciones en las cuales o eliminabas a la contraparte o la evadías, en todo caso, ¿no? Acá lo primordial era que todo se mantenga de manera estable, sin poder generar ningún tipo de volatilidad en la situación en la cual se desenvuelve la empresa, ¿no? Desde el punto de vista de las relaciones humanas, ¿cuál era la situación en la cual se abordaban los conflictos jóvenes? Listen, si no me equivoco, era, o sea, no me acuerdo las palabras exactas, Adelante. pero era más o menos llevarse bien con la otra persona, ¿no ve? Tener como que un vocabulario correcto, ser muy amable, muy cortés con la otra persona. Gracias, Carla. Algo por ahí, Listen. No, muy bien, muy bien. Te agradezco la participación. Dentro de este punto de vista de las relaciones humanas, ya el conflicto puede ser visto como algo, como un mecanismo sobre el cual va a promover también el conocimiento, ya que ya es parte, dicen, ¿no? del problema de la situación en la cual uno se va desenvolviendo y demás. Y esto más bien lo que hace es generar una mayor apertura hacia la creatividad, hacia la, y esa apertura de poder generar nuevas ideas para poder solucionar el conflicto y demás, genera también, ¿no? Poder persuadir a la contraparte, pero siempre ya acrecentando el proceso de comunicación e integración entre las partes. Por último, el punto de vista de la interacción. Creo que no están tomando apuntes, ¿no, jóvenes? Tienen que tomar apuntes, por favor. Entre lo que hablábamos del punto de vista de la interacción, ¿no? El conflicto es inevitable, siempre va a existir, ¿no? Y siempre va a haber un cierto nivel de conflicto hasta en nuestra propia vida. Entonces acá el manejo del conflicto, más bien nosotros tenemos que adaptarnos a los diferentes conflictos y la manera en cómo se vaya a resolver ha de depender en la forma cómo se va a diagnosticar el problema.
decir, identificar de manera adecuada las causas, ¿no? Las causas del problema y también lo que en todo caso se tiene que establecer a partir de lo que es esta situación del punto de vista de la interacción, es ver al problema como algo que va a estar siempre ahí, siempre se van a producir problemas, no es que sea la única situación en la cual afrontemos esto. Debe de existir un diagnóstico correcto para poder establecer la estrategia adecuada y las acciones idóneas, ¿no? En resumen, este cuadro nos puede mostrar esa situación, ¿no? El conflicto desde el punto de vista tradicional, que el conflicto es algo malo, que debe evitarse, desde el punto de vista de las relaciones humanas, que el conflicto es algo natural, que a veces puede ser funcional y otras disfuncional, y que ya en esta etapa ya existe mayor apertura a una solución amigable del conflicto. Y por último, en la etapa de la interacción, el conflicto es algo inevitable, que se debe siempre de mantener cierto nivel de conflicto y para ello establecer también un diagnóstico adecuado del mismo. También veíamos algunos aspectos acerca de lo que son los tipos de conflictos más comunes, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los conflictos intrapersonales, los conflictos o los problemas con uno mismo, los conflictos interpersonales entre otra persona, ¿no? Intragrupales al interior de un grupo y también los intergrupales, que más adelante los vamos a poder desglosar de mejor manera y ver también cómo se puede efectuar una negociación de manera bilateral entre dos partes, como también una negociación del carácter colectivo, cuando nos corresponda tener que negociar con un grupo numeroso de personas también, ¿no? También veíamos lo que eran los conflictos funcionales y disfuncionales. ¿Qué podemos destacar de esto, jóvenes, de los conflictos funcionales y disfuncionales? Hay una marcada diferencia, ¿no? Y eso, por favor, se les pide siempre el tenerlo que tener presente siempre, ya que al momento de diagnosticar el conflicto, lo primero que tenemos que identificar si es un conflicto funcional o disfuncional el que se presenta, ¿no? Y ahí marcada la diferencia, un conflicto funcional es aquel que se presenta de manera moderada, de manera rutinaria, si quieren, ¿no? Y a partir de esa situación, lo que más bien genera es mejorar la productividad, incrementar la creatividad de las personas, de una mejora toma de decisiones y demás. Son los conflictos que se pueden presentar a diario al interior de las organizaciones o dentro de lo que es, en este caso, ¿no? El desarrollo de una negociación. Siempre hay aspectos que a veces se suelen presentar y de antemano las soluciones ya también ya las conocemos, ¿no? Entonces no reviste mucho análisis de poder subsanar este tipo de problemas, pero esa situación fomenta siempre también el trabajo en equipo, adaptarse a los cambios y demás. En cambio, que ya los conflictos disfuncionales es todo lo contrario, ¿no? Son todos aquellos conflictos que aparecen de manera espontánea en determinados momentos, no es rutinario, y esto en definitiva, como decíamos, ¿no? Genera estrés, descontento, desconfianza, temores y también ciertos aspectos que puedan afectar una relación armoniosa en el futuro. En algún momento dábamos el ejemplo, ¿no? De poder aperturar una sucursal de una empresa en determinado lugar estratégico. Eso no es un problema que se presente a diario. El poder tomar esa decisión
no es un conflicto, efectivamente, es un problema, pero para ese problema tendremos que también identificar las causas, ver la factibilidad de aperturar o no, el tema de la rentabilidad que produzca el poder aperturar esa agencia. Esos son distintos aspectos, los cuales en cierto momento también generan esa desesperación, generan estrés, el poder justamente negociar esta situación, ¿no? Entonces, a partir, como les decía, de este análisis que estamos efectuando, queridos jóvenes, es muy importante poder siempre ir identificando como primera etapa al momento de diagnosticar el conflicto, esa situación, ¿no? ¿Qué tipo de conflicto es? ¿Es conflicto funcional y disfuncional? Y después ya abordamos, ¿no? Si es un conflicto interpersonal, intergrupal, qué sé yo. Como les decía, ¿no? Va a depender mucho también dentro de la organización los tipos de conflicto que se puedan presentar. ¿No? Puede existir también al interior de las empresas que hayan personas que tengan problemas consigo mismas, la baja autoestima, ¿no? Eso afecta, ¿no? En la productividad de los empleados y demás, ¿no? Ahora puede ser también que existan problemas al interior de una unidad dentro de la empresa por culpa de esta persona que efectivamente tiene baja autoestima, ¿no? Eso afecta en la productividad y eso de manera directa, ¿no? Tiene su efecto en el desempeño de toda esa unidad, ¿no? Eso ya es un problema al interior de un grupo intragrupal. Pero también ese problema que se ocasiona en este grupo puede también afectar a otro grupo. Por ejemplo, acá la producción no es la adecuada en esta unidad, automáticamente eso afecta a la unidad que depende de esa producción, que puede ser comercialización, y también en algún momento se pueda originar los problemas entre organizaciones, ya que tienen una filosofía, ciertos principios, ¿no? Ciertos lineamientos que le determinan tener que seguir cierto camino y eso vaya en contraposición con otra empresa del mismo rubro, eso puede generar en un proceso de negociación también tipos de problemas que se pueda originar a través de problemas intergrupales, ¿no? Esos tipos de conflictos, por ejemplo, también se pueden ver a partir también de algunos aspectos que en definitiva tenemos que diagnosticar de forma adecuada algunas causas, ¿no? Por ejemplo, puede darse el encubrimiento de la autoridad. ¿En qué sentido? ¿No? En el sentido de que hay determinados, al interior de algunas empresas, ¿no? Determinados jefes o encargados que siempre están ahí protegiendo a los trabajadores, ¿no? Que tienen bajo desempeño y demás, entonces, o de lo contrario, ¿no? Que no se encuentran comprometidos con lo que es en este caso la proyección de crecimiento que tenga la empresa, entonces esa situación también afecta y se va a generar un conflicto al interior de la empresa, ¿no? La interdependencia de las tareas, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De lo que es esa relación que existe de unidad a unidad. Sabemos muy bien que la unidad de producción, toda la cantidad producida se entregará, pues, o se depositará en los almacenes para que la unidad de comercialización pueda ofertar esos productos y ese dinero que ingrese ingresará a la unidad de finanzas y demás. Entonces, esa situación también en ese proceso de la secuencia de la cadena de valor también existen determinados conflictos que ya podemos nosotros categorizar a partir de la situación que vimos hace un momento, ¿no? En algunos momentos en el área de recursos humanos también se pueda generar algunos problemas acerca de cómo se va motivando al personal, ¿no? Con relación a las motivaciones económicas, simbólicas o a los procesos sancionatorios con relación a faltas cometidas por las personas, ¿no? Al interior de las organizaciones también tiene un efecto eso. La utilización de los recursos. Sabemos que toda empresa cuenta con factores productivos. ¿Cuáles son esos factores productivos con los cuales trabaja toda empresa?
¿Cuáles son, jóvenes, esos los tres factores productivos con los que trabaja toda empresa? Uno de esos era el ICE Capital, creo. Sí, está bien. Eh, Trabajo. Ujú. Tierra, capital y trabajo era así, creo, Liz. Sí, muy bien, gracias. Tierra, trabajo y capital, ¿no? Que esos son recursos escasos con los que toda empresa puede generar su proceso de producción y en definitiva, ¿no? La utilización, ¿no? Y esa cuestión también genera determinados conflictos en algunas unidades, las cuales bajo ciertos criterios pueden generar ciertas observaciones a la utilización de estos recursos y demás, ¿no? La inconsistencias de estatus, por ejemplo, ¿no? También existen determinados niveles jerárquicos al interior de la organización que lamentablemente, ¿no? A veces sabemos, ¿no? Que hoy en día las estructuras organizacionales deberían de ya no tener muchos niveles jerárquicos, no deberían ser verticales, deberían ser horizontales, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso genera cierta flexibilidad en el proceso de comunicación. No va a existir mucha burocracia hasta llegar a la cabeza o a los mandos intermedios. Entonces, eso también es un aspecto muy importante al momento de que una persona que se encuentra en un nivel jerárquico no pueda tener ese contacto directo con algunos dependientes y también eso automáticamente le asigne cierto estatus y que genera, ¿no? Ese problema interpersonal o hasta interpersonal con un grupo de alguna unidad de la empresa, ¿no? Y por último, las metas incompatibles y los horizontes de tiempo, ¿no? La empresa sabemos muy bien que tiene metas organizacionales y los trabajadores también tienen metas individuales. Lo ideal siempre es tener que unir ambos tipos de objetivos, los cuales nos van a permitir de antemano lograr tanto el éxito organizacional como también alcanzar la satisfacción como empleados. Entonces, eso también se presenta en algún momento que algunas personas no se encuentran sus objetivos y los objetivos de las empresas son incompatibles, ¿no? Entonces, y también el periodo de poder alcanzar determinados logros como empresa no son muy compartidos por los empleados y eso también genera conflictos al interior de la organización. Particularmente cuando se da un proceso de negociación, ¿no? Cuando ya se ha reconocido que hay un conflicto, sabemos que existen estas dos posiciones, ¿no? El comportamiento del negociador A y el comportamiento del negociador B. Supongamos que en este caso nosotros vamos a efectuar el papel del comportamiento del negociador B. Para ello, sabemos y reconocemos que toda negociación es un proceso de interacción, es un proceso de comunicación entre ambas partes, las cuales quieren acercar sus posiciones y llegar a algún beneficio concreto para ambos. Pero para aquello es muy importante también como negociador poder conocer los antecedentes de la negociación, ¿no? ¿Cuáles van a ser, en todo caso, los desencadenantes para poder haber llegado a este conflicto? Es decir, las causas de este conflicto, porque no nos olvidemos que la visión sobre el conflicto de cada una de estas partes es distinta. Por eso es muy importante el tener que ver el enfoque que cada negociador con el cual nos encontramos en este proceso de negociación esté analizando esta problemática, ¿no? Para luego también identificar la posible resolución a este conflicto, es decir, las diferentes alternativas que puedan subsanar este problema y posteriormente siempre ir pensando, ¿no? En una situación posterior, en una conducta que más adelante me permita establecer relaciones amigables, relaciones duraderas con estas, con estas personas que me corresponde
negociar. Entonces es muy importante poder manejar estos criterios al momento de sentarse a negociar y como siempre, ¿no? Parte del diagnóstico es esto, el conocer los antecedentes, ¿no? Las causas o los desencadenantes de este conflicto, las posibles soluciones y la situación posterior al conflicto. Y aquí los dos enfoques, ¿no? En los cuales se puede mostrar un negociador. Desde el punto de vista destructivo, por ejemplo, es decir, desde el punto de vista ya el negociador con una conducta competitiva de tener ese enfoque ganar-perder, siempre va a tener esa situación de tener que mayor frustración, mayor hostilidad, mayor agresividad, menos energía para poder solucionar este problema, ya que se va a basar solamente a dañar a la contraparte. Efectivamente va a tener más cohesión grupal porque va a representar los intereses de toda su organización y no le va a interesar mucho las relaciones interpersonales. Lo que pretende él es justamente poder llegar a un proceso de negociación y generar el resultado que está buscando, ¿no? Es decir, esa posición de tener que ganar y que la contraparte lamentablemente se vaya con las manos vacías. Por otro lado, se encuentra, perdón, por otro lado se encuentra también el negociador constructivo, quien a su vez es todo lo contrario, ¿no? Este sí o sí va a estar dispuesto a generar un diálogo abierto, un diálogo de consenso, de sinceridad y demás, el cual efectivamente no va a demostrar, va a tener mucha energía, va a sentir mayor grado de pertenencia al sentido de poder justamente sentirse identificado con las razones para poder solucionar el problema y va a demostrar mayor capacidad de anticiparse a la solución de este problema y a dar respuesta a todo aquello. Y acá ha de tener un análisis de poder compartir el poder, ¿no? De la negociación. No solamente va a tener esa idea de tener que tener la varita mágica para solucionar problemas, sino van a ser criterios compartidos, soluciones mancomunadas, las cuales lleven a un consenso y se pueda de alguna u otra manera poder en todo caso llegar a un consenso en la cual ambas partes se sientan ganadores. ¿Hasta aquí hay alguna consulta, jóvenes? Por el momento todo claro, Lisa. Bien, a ver, para este segundo periodo que nos corresponde, les voy a pedir que el día de ayer les envié un trabajo, ¿no? Efectivamente, para que se pueda entregar hoy, pero me dijeron que era poco tiempo y que si se les podría otorgar un margen más de tiempo para poder hacer, no hay ningún problema, ¿no? Se les puede dar ese tiempo, pero también para que podamos un poquito eh, explicar ese ejercicio, esa práctica que tenían que hacer, ¿no? Se nos pedía algunos puntos muy importantes, ¿no? Con relación a ese trabajo. No sé si pueden visualizar la hojita que estoy compartiendo, jóvenes. Sí, Sí, licenciada. también licenciado. A ver, bueno, en los mismos grupos que hicieron el pasado trabajo, ya, con los mismos integrantes, van a ustedes, como indican, ¿no? Este punto, elegir un problema imaginario. De preferencia, sería ideal algunos problemas que se presentan mayormente, ¿no? Algún problema disfuncional que se pueda dar en en alguna empresa. Entonces, estas dicen que puede estar sucediendo en su entorno, en alguna empresa, organización, y posteriormente elegir una herramienta o técnica de análisis y desarrollar lo siguiente, dice, ¿no? Definir, el paso 1, definir el problema, ¿no? Conflicto utilizando los pasos o fases, que ya va a depender mucho de la herramienta que ustedes elijan. Seleccionar esa herramienta que mejor se adapte a este problema
y presentar su trabajo, incluyendo la exposición de este tema, el cual va a generarse el próximo lunes. Y si ese problema lo han visto, que en definitiva genera problemas intergrupales o interpersonales o intragrupales, eso lo van a generar a través de un juego de roles o un roleplay, ¿no? Con mecanismos para poder afrontar este conflicto y lo van a presentar también en clase. Eso es más o menos lo que se pide con el trabajo. Ahora, otro aspecto que también quería probablemente el tema de las herramientas me pueden estar consultando. Entonces, acá justamente esto también el día de hoy les envié, ¿no? Que son las herramientas para el análisis del conflicto, queridos jóvenes, donde justamente se muestran, ¿no? Las distintas herramientas que nosotros podemos tomar en cuenta, una de ellas para afrontar ese problema o ese conflicto que hemos detectado. Puede ser el perfil básico del conflicto, donde tiene las características y los procedimientos de cómo se efectúa, como por ejemplo este, ¿no? Acá se debe identificar quiénes son los actores, primarios, secundarios, qué tipo de conflicto es, si es social, económico, forestal, qué sé yo. Cuál es la ubicación geográfica del conflicto local, nacional, regional, y qué resultados hay hasta la fecha. No puede ser. O la triangulación, dice, donde la triangulación se tiene que identificar a las tres partes fundamentales de todo problema, que son las dos posiciones, las dos personas que se sientan a negociar, como también el problema en cuestión, ¿no? Posteriormente también se están las fases de intensidad y duración de un conflicto. Acá, es decir, tenemos que verificar las fases en la cual existe una escalada del conflicto y un descenso del conflicto, ¿no? Luego también se encuentra la herramienta o el análisis de tipo cebolla del conflicto, donde ustedes generan, justamente tomamos como las capas que tiene una cebolla para identificar las motivaciones, las posiciones, intereses y necesidades de ambas partes, que también puede ser una, una, una herramienta que nos permite diagnosticar de manera adecuada el problema y efectivamente es una herramienta muy utilizada para poder identificar el conflicto. Y una que la deben de conocer, que es el árbol del conflicto, donde se identifican el problema central, las causas y los efectos que puede pasar con este problema si es que no se efectúa nada. Y por último, el mapeo de actores, es decir, se hace un diagrama, una gráfica con todos los integrantes, el problema, los factores, las causas y demás. Esto quisiera que es una lectura muy comprensible, entonces les pediría que le den una lectura antes de poder adoptar una de las herramientas para poder afrontar el conflicto jóvenes. No sé si hay alguna consulta. Alicia, disculpe, la hora de entrega, ¿hasta cuándo va a ser? Esto va a ser hasta el día lunes la entrega, jóvenes, pero va a ser con defensa, es decir, van a hacer una presentación breve con unas 3, 4 diapositivas sobre el conflicto y con la herramienta que han utilizado para poderlo identificar en sus fases o dependiendo de la herramienta que estén tomando, ¿no? Y una breve explicación del conflicto, quienes lo conforman, son partícipes principales de este conflicto. Y por el otro lado, también van a hacer acá en la clase una pequeña dinámica para poder, un roleplay, un juego de roles, donde van a, sí, como comúnmente a veces se dice, dramatizar el problema que han ustedes evidenciado. En esas dos partes se divide el trabajo. Ahora, ¿se ha logrado entender lo que se tiene que hacer, jóvenes? Sí, Lice. Bien, no sé si hay alguna consulta, alguna duda.
Veo que no. Bien, entonces yo les rogaría que este segundo periodo, por favor, puedan reunirse con sus respectivos grupos y avanzar en este trabajo, porque después yo sé que es bien complicado poderse reunir en otro día, en otra fecha. Aprovechen y el día lunes ya vamos a directamente proceder a las presentaciones de sus trabajos, por favor. Todos en realidad el día lunes tuvieran que hacer esta presentación, jóvenes. Muy bien. Bien, por lo pronto entonces quedamos acá. El día lunes nos estamos viendo con la presentación de sus trabajos. Cualquier consulta estamos ahí para poderlo resolver también mediante el grupo de WhatsApp. Muy buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Lisa. Hasta luego, Alicia, gracias.